a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Bocalán Galicia, no lugar de Bastabaliños, en Brión, patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Todos os expertos coinciden, os adolescentes son o grupo social máis vulnerable ante o consumo de drogas. A súa identidade atópase aínda en un proceso de formación e isto levaos a veces a adoptar conductas e comportamentos un tanto problemáticos. As drogas máis consumidas entre os menores son o alcohol, o tabaco e o cannabis por esa orde. De feito, esta última incrementou o seu consumo entre os menores no último ano. Para falar deste tema, temos hoxe, como sempre, como cada programa, a Concha Lavid, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada. A Jorge Carballido, técnico de programas de prevención do Concello. Benvido, Jorge. Hola, boa tarde. E Antonio Vázquez, profesor do Instituto de Educación Secundaria de Ames. Benvido. Gracias, moi buenas. Cando un menor, un adolescente, comeza a consumir, sempre existen evidencias que fai que os pais ou os propios mestres nos colexios poidan denotar que comezou a consumir algo, porque normalmente hai unha perda de interese polas asignaturas, hai maiores conflictos diarios, unha baixada no rendemento escolar. Eu quería preguntarche, Antonio, tú algunha vez tuveches un caso semellante no que evidenciaras que algún alumno comezara a consumir algún tipo de sustancia? Sí, eso notase facilmente. Cando empezan a consumir, pois perden capacidade de atención, incluso moitas veces pois están medios dormidos na aula, incluso a veces teñen confianza, pois pídenche permiso para descansar, porque non che van a estorbar, e eles directamente pois tampouco van a aproveitar nada, entonces ti tampouco non faz nada pois opoñéndote a eles, non? Entonces, que podes facer despois? Pois falar con el, darlle consellos, como é o que se fai sempre, non? Porque en realidad a única ferramenta que temos nós, que dicir que se hai casos graves, pois tamén avisar aos pais e outro tipo de medidas que se poden tomar. Pero en principio, pois sí que é detectable facilmente. Se é algo importante, se é pouquinha cousa, pois posiblemente pode pasar desapercibido. Ti, agora eres profesor no Instituto de Ames, pero fuches director de outro centro, sí. Estuveches en máis centros. Que casos atopaches e como reaccionaches? O sea, como se procedeu? Vamos a ver un caso que me pasou cando estaba no outro centro, que tampouco non vou dar o nome, pois sabía que se estaba empezando a traficar un pouquiño, de feito sabíamos quenes eran os que introducían parte da droga e sabíamos quenes a recibían, non? Por parte de algún alumno que tiña de alguma maneira pois máis confianza co equipo directivo, en concreto tamén comigo, pois dixéronos cando iba a ser a entrega e onde a escondían. Entón, eu, utilizando un procedimento pois, bastante legal, tampouco para non pillar os nosas mans, chamei a Garda Civil para que eles estiveran aí presentes. Entón, un profesor estou vixiando cando o alumno foi coller eso. No momento que o colleu e o guardou na carteira, a Garda Civil saleu e colleu a carteira e incautoulle todo. Porque, claro, nós non temos potestad para entrar na súa carteira e coller as súas cousas. Pero, bueno, sí que podemos, se queremos facer un seguimento importante, sí que temos ferramentas, que é simplemente observar, ver cal é a problemática, ver cales son as persoas que están implicadas en eso, poñelo en mans da Garda Civil ou a Policía Local, e que eles xa se encarguen do caso. Neste caso foi bastante importante a acción porque acabouse a venta de produtos neste centro educativo. O sea, nunca máis se atreveron a nada porque sabían ao que se enfrentaban. Cando ves que un alumno mostra síntomas de consumo de algún tipo de drogas, supoño que falades con eles, comentades aos pais, como facedes? Bueno, eu primeiro normalmente falo, eu xa incluso dende a miña, digamos, profesión, e a miña propia ética profesional, sin necesidade de falar co equipo directivo e sin necesidade de ser equipo directivo, como profesor e docente e como humano, digo yo os inconvenientes que ten o tomar drogas, non? Cales poden ser os grandes efectos secundarios a corto e a largo plazo, non? Porque hai drogas que teñen efectos a corto plazo, pero algunhas é peor que o teñen a largo plazo. Entón, explícaselle todo. Claro, en principio, pois nese momento enténdero. O mellor, cando están de festa cos demais, siguen sin entendelo, non? Pero algo sempre lle queda. Entón, comentaselle todo. Eu, personalmente, o fago, os rapaces, collo directamente, falo con el. Se o caso é grave e ves que non fai efecto, pois, obviamente, aos pais comunícaselle.
No caso de programas de prevención de drogas que, bueno, que ás veces se imparten nos colexios, Sí. Actualmente hai algún en marcha? Vamos a ver, eu non teño constancia, pero tamén é certo que non estou ahora metido directamente no que é o equipo directivo. Entonces, tampouco sei exactamente cantos tipos de programas hai. O que si sei é que a Garda Civil ten no noso centro actual dado bastantes charlas. Nos outros centros que estuve non só iba a Garda Civil, senón que había personas dedicadas a tratar temas especializados en drogas. Pero crees que o mellor deberían incrementar eses programas nos colexios, que igual non hai tantos como deberían? Eu creo que había que actuar de dúas formas. Non só vale que den programas e que enseñen os posibles problemas que hai co consumo de drogas, senón que deben de explicarlle perfectamente cal é o problema legal, a que se poden enfrentar, que pasa se o fan nun centro, as consecuencias, é dicir, de alguna maneira, non se pode vivir baixo medo, non? Pero sí que de alguna maneira pois hai que facerlle ver aos alumnos que sí que poden ter certos problemas por consumir sustancias non só a nivel personal e a nivel de saúde, senón a nivel de comportamento digamos, co orden establecido, non? Coa legalidade. Porque o que sí teñe que saber é que as drogas non están permitidas, non? No noso país non están permitidas. Ninguna. Bueno, o alcohol... Claro, sí. pero fíjate que, perdóname, Sí. Alba, fíjate que tú acabas de hacer una matización y yo me quedo con esa matización para hacer una introducción que me preocupa porque la veo a diario entre los chavales cuando les atendemos y también incluso en los propios padres. Algunos de esos chicos que hoy son consumidores, sus padres fueron consumidores. Tú has dicho, en este país no están permitidas, ¿no? Ainda no están permitidas. Hacías como digamos este parón ahí, ¿no? El problema es que el mensaje que tenemos que mandarle a los chicos es que las drogas son nocivas para su salud. El mensaje que hay que mandarle a los chicos es que no podemos banalizar el consumo de la marihuana. Uno de los temas, hoy al preparar este programa, Alba y yo comentábamos, me decía Alba, ¿y no vas a tocar tal y cual otra droga? ¿No? Dije, no, es que ahora mismo lo que más nos preocupa es el consumo de marihuana. El alcohol es bardea, pero lo tocaremos en el siguiente programa. Pero la marihuana, ¿por qué? Porque primero, es tan barata, es tan fácil llegar a ella y además se ha banalizado tanto. Se le manda el mensaje a los chavales de decir, es que es terapéutica. Y yo les digo a ellos, y perdón por la expresión, y una mierda. ¿Vale? Es decir, es la droga más adictiva que hay y eso está demostrado científicamente, ¿vale? Pero es que además, a mí qué me importa, como le digo a los chavales, que a una persona que está en una situación terminal, ¿vale? Y que está prescrita por un médico, le puedan dar una dosis determinada de marihuana, que además me imagino que ni es marihuana pura, no sé cómo se la dan, pero me imagino que es con un efecto efectivamente, digamos, de darle dignidad a una salida de vida a esa persona. Pero ¿cómo es posible que se banalice hasta el punto de decir, no mamá, si no, es solo marihuana, no pasa nada? Y que los padres, algunos de ellos efectivamente consumidores de la época, de mi época, de los años 70, 80 o 90, que se consumía un porro, ¿vale?, cada vez que se aprobaba un final o había una fiesta final de curso. Pero es que hoy se toman 25 al mes. Chavales entre 12 y 18 años cuyo cerebro no está formado. Y vamos a tener una generación o dos, ¿vale?, totalmente quemados, con un cerebro totalmente quemado, que no recuerdan ni lo que han hecho el día anterior, que no recuerdan ni... Es decir, es que es algo indescriptible los chicos como los estamos viendo. Chavales de 15 años que agreden a los padres porque están hasta las cejas de marihuana, ¿vale? Y que aparentemente no se le da una vía de solución. Sí, es cierto que hay determinados centros, que incluso se ha creado ahora mismo una unidad de atención infanto-juvenil en el Chus y todo esto, pero el padre que lo está sufriendo, eso es terrorífico. Eso es tremendo, las familias que se están destrozando con chavales entre 12 y 16, 17 años. Entonces, el mensaje que se debe de mandar es que la droga, la marihuana concretamente, primero tiene una adicción tremenda, tremenda, y que además les va a anular totalmente su voluntad. Que acabarán con un Alzheimer precoz con 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además, ya no digo el tema de que tengan antecedentes familiares con problemas de nervios, que han jugado a la ruleta rusa y les ha tocado fijo, porque han despertado el gen de la esquizofrenia seguro, con toda seguridad,
¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar ese mensaje, que puede ser alarmista, que puede parecer que estoy no, lo que estoy viendo, lo que yo veo a diario, y es cierto que evidentemente a mi centro viene pues los chavales que tienen problemas, los que no tienen problemas no hace falta que vengan, pero es suficiente con que digamos que de una clase de 20 alumnos hay 2 que fuman, o que consumen, vamos, no que fuman, que consumen, a mí me parece terrorífico. Jorge, como técnico na UMAD de Santiago, quería que nos deras o teu punto de vista. Realmente hai un incremento no consumo de marihuana? Os números, vou falar de dúas cousas. Primeiro me gustaría responder a Concha sobre dúas cousas que dixo que coincido totalmente co que di ela, e despois vou falar dos números. Dúas cousas que dixeches da marihuana. Está totalmente banalizada, é dicir, unha marihuana, un porro, non hace nada. É moi fácil, además moi fácil, e podo dicir como podemos facer, como demostrarlle a un neno que a marihuana engancha moito. A forma de demostrarlo, eu sempre suelo utilizar a seguinte: normalmente por hora ainda non encontrei unha resposta aceitada para isto, unha resposta dos nenos hacia min, non? Le pregunto aos rapaces, ti conoces unha persona que fume hachís? Sí, vale. Que fume hachís todos os días? Sí, vale. Que fume 3 porros ao longo do día? Sí, vale. Esa persona, si quere, pode deixar de fumar hachís? Aí empezan a calarse. Dice, vale, de acordo. Xa que xa nos calamos aí. Bueno, pero vamos ir un pasiño máis alá. Que é o que máis queres ahora mismo? Lle pregunto ao rapaz que é o que máis quere. Bueno, pois pode ser unha pantalla curva, a Play 4 cas gafas novas ou outra cousa. Vale, sin ningún problema. 3 meses sin fumar hachís e aí ese xoguete. Tus padres te lo van comprar fijo. Problema? Dice, no. A resposta é sempre non. Si son 15 días, pode ser sí. Pode ser sí, porque durante 15 días o proceso que ten THC dentro do cerebro pode permitir que durante 15 días, se non consumes, non pase nada. Ese é un dos trucos que ten a marihuana. O truco ten ese. A partir dos 15 días, o cerebro empeza a pedir marihuana, se deixa de fumar. Empezan a desaparecer as moléculas de THC no cerebro, empeza a pedir. Entón, a marihuana é altamente aditiva. É altamente aditiva e engancha. Que o que pasa? Que a corto plazo non sintes nada, porque non é como alcohol. Fumas un porro e ao día seguinte non te resaca. Non te resaca porque esas moléculas de THC que son de carácter oleaginoso se pegan ao cerebro e se van desprendendo lentamente. Entón non se produce unha baixada rápida, sino gradual. Entón non son conscientes de que ainda están baixos os efectos do THC ao día seguinte. Bueno, me vou despistar deste rollo que me estoy largando mucho. Primeiro, engancha moi facilmente, demostrable aos rapaces e se lle pode demostrar, desa forma. Ningún quere a televisión curva nin a Play 4. Prefieren seguir fumando marihuana. E segunda, é altamente destructiva para o cerebro. Existen diversas teorías evolutivas, non, que nos din que hasta os 18, hasta os 21 anos, o sistema nervioso central, cerebro, encéfalo, non se termina de formar, non? Entonces, calquer sustancia tóxica que se meta dentro do organismo en esos corpos fará moitísimo máis dano que en un adulto. Por iso moitas veces tamén os nenos, a veces, cometen el error de compararse cos adultos. E non se poden comparar con un adulto. Unha cousa é un neno, outra cousa é un adulto. Unha cousa é o corpo dun neno, o fígado, os pulmóns, o páncreas dun neno, e outra cousa os órganos internos dun adulto que teñen outras capacidades diferentes. Referente a marihuana terapéutica. A marihuana terapéutica, sencillamente, o que pode facer a marihuana terapéutica non é tal marihuana terapéutica, sencillamente unhas enfermedades tremendas, terribles, como poden ser, cánceres que son tratados con quimioterapia ou outras enfermedades, producen uns síntomas tremendos. Pois misteriosamente parece que alguno desos síntomas pode afloxarse co THC. Sencillamente se afloxa, non cura nada, absolutamente nada. Sencillamente en enfermedades que son totalmente tremendas poden afloxar algo síntomas, nada máis. Que non vengan con cuentos que isto cura e isto é natural ni nada por el estilo. A marihuana é mala? Non, moi mala. Referente aos datos, sigo adiante, vale. Parece que sí, home, sí, efectivamente o consumo de marihuana parece que hubo un pico bastante alto do consumo de marihuana, de hachís, de cannabis, de THC durante o 2004-2006. A partir desa época concretamente empeceu a descender. Realmente o que di Concha é un consumo alarmante, que me consuman 2 alumnos dunha clase de 20 realmente tremendo. Ahora mesmo, para falar de números, aquí en Galicia podíamos falar que menos de 18% dos rapaces consumiron hachís no último mes. É dicir, lle preguntamos ao rapaz, consumiches hachís no último mes? E só un 18% din que sí. Ya, pero hai muchos que mienten.
No. Tenemos en cuenta tamén la Sí, mentira. facemos ben as estadísticas, os psicólogos estudian adecuadamente, nos meten asignaturas de matemáticas e debemos de controlar os índices de fiabilidade das estadísticas. Eu creo que pode estar Te lo bastante digo controlable. porque yo buscando también para preparar el programa, me decía, hay una estadística que dice que el 36% de las personas que se han iniciado en el consumo de cannabis durante el último año son menores de edad. Adolescentes entre 15 y 17 años. Yo es que incluso lo sitúo más bajo porque los chavales que vienen de 15 años ya nos dicen que han consumido con 12 y con 13 curiosamente, además, en los centros escolares, así como el botellón se hace fuera los fines de semana, al cannabis se accede desde los centros escolares teniendo en cuenta que es, digamos, la misma forma en que los demás fumábamos o empezamos a fumar el tabaco a esa edad, ¿no? Y habla de 61.085 adolescentes. Teniendo en cuenta que efectivamente también los chavales mienten bastante, tú dices, ¿cómo se consigue? ¿Qué tal? Efectivamente, es decir, yo cuando le digo a los chavales 15 días sin fumar, y entonces, 15 días sin consumir, ¿no? Yo le digo un poco menos, ¿no? 15 días sin consumir y me dicen no, o sea, ya radicalmente no. Es verdad que efectivamente los que llegan a nosotros, lamentablemente, que ese es otro de los temas, es decir, cuando un padre sospecha, es decir, cuando los profesores llamáis a los padres y un padre o tiene la certeza o tiene la sospecha, lo primero es hacer analítica y a continuación, si tiene el problema, además de hablar con él, ¿vale?, es recurrir a profesionales, porque cuando nos llegan a veces es imposible, es decir, hay veces que sí que conseguimos reconducir esa situación, más o menos en torno a un 50, un 60%, pero hay muchas, es decir, un porcentaje muy alto que tienen que acabar en centros de desintoxicación, con el tremendo dolor que eso supone tanto para ellos como para los padres, pero que además llegan a causar verdaderas dramas familiares, ¿no? Es decir, incluso más allá incluso del drama de los padres con los propios hermanos, es decir, hay hermanos, normalmente hermanos menores, ¿vale?, que también se sienten de alguna manera afectados por el problema y que, sobre todo si el hermano mayor de alguna manera es un referente, ¿no?, para los pequeños. Es decir, hay familias ahora mismo, y desgraciadamente tengo conocimiento de más de las que quisiera, que están pasando situaciones dramáticas por culpa de la marihuana. Antonio, ahora que dicía Concha, non, o caso dos pais, porque hai que ver tamén esa parte, ti no caso de que detectas que algún alumno pode estar consumindo, supoño que avisas os pais, non? Ou que se lle comunica, como reaccionan? Ya se dieron casos, es decir, nosotros ya cuando estaba director en otro centro, pues cuando veíamos a algún alumno avisábamos a los padres y automáticamente se les mandaba a hacer análisis para detectar si habían consumido o si no. A veces daba negativo, es decir, a veces las sospechas eran infundadas, un chaval por comportamiento, por estar asociado a un grupo determinado de algunos que sí eran consumidores, entonces tú lo asociabas a esos y de alguna manera avisabas a todo el conjunto de padres de los hijos que estaban en ese grupo, sospechosos de consumir. Entonces sí, los examinaban y algunos daban y otros no, aún perteneciendo a ese grupo, ¿no? Jorge, tamén dende UMAD dades programas de prevención, non solamente aos alumnos, senón a pais e incluso profesores, non? Sí. Contame un pouquiño que diferencias hai entre cada un destes programas destinados a cada grupo. A mensaxe que das en aos nenos de determinadas edades, aos pais, aos profesores, son mensaxes totalmente diferentes a cada un deles, hai que adaptarse. Quizá aos nenos de máis pequena edad hai que incidir máis no que son as habilidades personales, as competencias personales, saber o que teñen que decir, o que queren decir, hacia onde queren ir. Quizá os nenos de máis edade, a mellor hai que empezar a explicar xa sobre daños concretos, efectos concretos, causas legales, e aos pais tamén hai que explicarlles como de que se poden atopar se os fillos teñen esa problemática, as consecuencias legales que poden ter seus fillos, que poden ter tamén eles. Son mensaxes totalmente diferentes aos que se suelen dar a cada un deles. E no caso dos mestres, que sería tamén diferente? O caso dos mestres principalmente trátase de axudarlles a detectar os casos dentro da aula e como reaccionar ante eles e mostrarlle tamén os efectos básicos de cada unha das sustancias para que podan saber a que se enfrentan en ese momento e enseñarlle tamén todos os recursos dos que dispone a sociedade para poder tratar eso. Bueno, porque eu creo que unha das
das cousas principales para evitar, non? Isto, bueno, é a prevención, non? É dicir, se queremos erradicar este problema, o principal é a prevención, pero... Al hilo de eso, sí. yo como siempre cojo a todo el mundo al asalto cuando tengo oportunidad, pues en la gala de Gallegos del año tuve la oportunidad de estar hablando con el consejero de Educación y él me comentaba que si realmente los datos eran los que yo le estaba comentando desde mi visión, que ellos estaban dispuestos a hacer una campaña de prevención importante en los centros escolares. Yo iba... Es decir, para mí la verdad es que es un orgullo hoy estar en esta mesa, un honor, todo un honor, porque estamos con Jorge, que sé que han hecho un trabajo fantástico en la UMAD en Santiago y que lo están haciendo. Evidentemente tener hoy aquí un profesor también es importante porque vamos a conocer desde dentro cuáles son los problemas en los centros escolares, porque hay una cuestión que yo cada vez veo más, ¿no? Es decir, me acerco más a conocer los comentarios que me hacen los chicos. Es decir, ¿cómo entra la droga en los centros? Vamos al problema, es decir, ¿cómo entra la marihuana en el centro? Nadie ajeno al centro escolar puede entrar. Por lo tanto, digamos que el camello está fuera, al acecho, a ver a quién de los menores puede captar. En el momento en que capta ese menor, los comentarios que me hacen a mí los chicos es... normalmente, evidentemente, van a por el que ya está consumiendo. Necesitan dinero. Los padres les dan una cantidad limitada, evidentemente. ¿Cómo hacen ellos? Pues muy fácil, les dan una serie de bolsitas, esas bolsitas ellos las venden dentro del propio... Una vez que el alumno ya ha entrado dentro del centro, vienen los cuartos de baño, bien en rincones de recreos y demás, donde es muy difícil que los profesores puedan tener 100.000 ojos para comprobarlo, ¿vale? Y lo curioso es que para incentivar el consumo, a los primeros que se inician les regalan el primer porro, ¿vale? Es decir, lo tienen todo perfectamente estudiado de forma y manera de llevar a los chavales al consumo. Entonces, mi pregunta vuelve a ser la misma, porque claro, yo soy muy radical a veces en mis planteamientos y lo reconozco, es decir, me hago culpable en eso. Yo antes cuando estábamos preparando el programa, comentábamos con Jorge e incluso con Antonio, si tendríamos que llegar a tener, porque aunque los profesores tienen esa autoridad que les ha sido reconocida y demás, no pueden tener 100 ojos, es decir, no pueden estar en el aula, no pueden estar en el recreo y además estar en el cuarto de baño, o sea, porque es materialmente imposible, sino que nos lo explica Antonio. Pero digo, ¿sería viable o sería un tema también interesante, más allá incluso de los programas de divulgación y de prevención, el hecho de que hubiese vigilantes de seguridad o bien policía de paisano en aquellos centros en los que se sospeche hay un cierto trapicheo entre los propios alumnos? Le pregunto a los dos, no sé. Yo creo que trapicheo hay en todos, no en algunos que sospecho, creo que en todos hay algo. Es fácil detectarlo, normalmente ellos al alumno o a los alumnos los tienen captados de fuera, ¿no? Sí, o sea, están captados de fuera. Están captados no los de captan fuera. dentro, están captados de fuera, claro, y luego a través del muro lo hacen fácilmente, ¿no? Pues yo lo he visto, llegan rápido en moto, lo entregan y ya está. No es con el primer porro, sino es con bastantes porros gratis al principio, hasta que realmente quedan enganchados. Y luego es cuando empiezan a sacarles dinero, porque es cuando los alumnos o quien sea, se esfuerzan en conseguir ya el dinero, porque ya tienen necesidad de consumir. Mientras no tienes necesidad de consumir, no lo haces. Y no te enganchas. Por lo tanto, si no estás enganchado, no consumes y no gastas. Entonces, el proceso es ese. Y yo creo que en todos los centros hay. Necesidad de, contestando a la pregunta que decías, necesidad de vigilantes y tal. A mí me parece que, de momento, para las estadísticas que veo yo y para los que yo he observado, hablo desde mi punto de vista profesional y en los centros que yo he estado, para el número de alumnos que consumen y para aquellas zonas en las que ves que se pueden pasar este tipo de drogas, los profesores son suficientes. Es decir, creo que lo pueden hacer suficientemente bien, porque al fin y al cabo los profesores tampoco tienen que hacer mucho más y el vigilante tampoco va a hacer demasiado más. Entonces, ¿por qué ocurre? Si porque los profesores lo pueden hacer, ¿por qué ocurre? A ver, porque el que lo puedan no significa que lo hagan. Vale. Pueden hacerlo. Y es relativamente fácil hacerlo. Es que yo no me creo... Puedes querer verlo o puedes no querer verlo, pero sí se puede ver y se puede saber fácilmente.
El Es que protocolo eso está en sería avisar muy a las grave, familias, ¿no? claro, pero Avisar a las familias perdóname, directamente. Perdóneme, Antonio, pero sería tremendamente grave pensar que los profesores están haciendo dejación de sus funciones y eso no me lo creo. Yo no sé si es una No me lo dejación, creo. no sé si es una dejación de funciones, porque yo tampoco no quiero acusar y Claro. no quiero entrar en temas de si es dejación de funciones, Claro. sino que muchas veces es no meterse en problemas o no buscar algo en lo que a lo mejor no saben a ciencia cierta hasta qué punto está eso metido, ¿no? Pero quiero decir Tienen que... miedo a dudar en negativo y que eso traiga problemas. A ver, hay de todo. Son humanos, igual que las demás Claro, personas. pero yo Es prefiero- decir, hay miedo a dudar en negativo, como dices tú, y también hay el tema de que, como son humanos, aunque sean profesores, no son infalibles, pues pueden optar por no hacer nada, porque la libertad la tienen de no hacer nada. Y hay otros que pueden optar por comunicarlo a la dirección, que en todo caso es la dirección la responsable, decírselo a la dirección y la dirección que se ponga en contacto con los padres. Que si se contrata personal de vigilancia, claro, si es su función única vigilar, obviamente lo tiene que hacer, porque entonces sí que sería Claro, una verdadera es que- dejación de es que- funciones. claro, claro. Hay que darse cuenta que nuestra función es la de vigilar, pero fundamentalmente educar y enseñar. Exacto. Fundamentalmente enseñar y educar. Y educar es donde está el valor principal, que es educarles en lo que no les conviene, más que utilizar algún tipo de represión. Claro, pero Ahí es- vienen otros estamentos, ¿no? Claro, pero es que hay una cuestión que yo entiendo vital. Es decir, los profesores de por sí ya tenéis bastante carga, como para encima tener que cargaros además con que para mí es una responsabilidad. Es decir, vamos a ver, yo soy madre de un chaval menor que lo mando a la escuela, se supone a un lugar saludable, donde va a estar controlado, ¿vale? Donde le van a formar. Y resulta que lo que recibo es un problema con el que no contaba, porque a mi hijo, de una forma o de otra, es en el colegio donde se le ha infectado. Es decir, es donde se le ha metido. Es decir, yo creo que cargarle a los profesores con más responsabilidad es a todas luces, para mí, inviable. Es decir, no se puede hacer. La administración, ya sea la administración local, a través de la policía local, que yo sé que en algunos centros está haciendo una labor encomiable, pero o sea, a través de la propia administración educativa, tienen que poner remedio a esto. Es decir, no me sirve el decir baja la estadística. Yo quisiera ver a muchos de las personas que hablan en términos de, y no estoy hablando ahora, Jorge, en términos de si baja la estadística o si sube la estadística o si los profesores pueden o no pueden. A mí me gustaría verlos en la situación de esos padres, ¿vale?, que están viendo cómo su hijo cada vez más se está hundiendo en un pozo y que no son capaces de sacarle adelante. Y que además, si encima se les quiere mandar a centros de desintoxicación, son tremendamente costosos, ¿vale?, los que de alguna manera obtienen buenos resultados finales, y que menos mal que desde aquí quiero mandarles un mensaje a esos padres que efectivamente el seguro escolar, y por algo será, ahí lo dejo, el seguro escolar cubre una buena parte de ese tratamiento, ¿vale? Es decir, menos mal. Pero independientemente de eso, los dramas que hay, creo que ningún padre a estas alturas se merece mandar un hijo a un colegio y recibir un problema de estas características. Bueno, yo tengo mis objeciones a eso. También soy padre, afortunadamente, y siempre que actúo pensando en mi hijo, obviamente, ¿no? En lo que yo haría como padre. Como padre, lo primero que tienes que hacer es pensar que no toda la labor está en manos del profesor. Sí, claro. Eso ya fundamentalmente. Sí. Si tú mandas a un niño al instituto, colegio, pensando en que te tiene que venir educado y formado puedes pedirlo. Educado, igual te equivocas, porque la educación tienes que recibir una gran parte en casa. Y en esa educación está el que los propios padres vayan a esos programas preventivos. El que ellos detecten a sus hijos, no solo el profesor, sino que los detecten ellos, que ellos vayan y que además se lo tomen en serio. Porque en primer lugar hay muchos padres que consumen, con lo cual no se lo toman en serio. Estoy de acuerdo ya contigo. Primero. Totalmente. Segundo lugar, hay algunos que no consumen, pero le han dicho que no pasa nada porque fumar un porrito no es nada. ¿Vale? Lo que no saben es que le disminuye el coeficiente intelectual y le destruye las dendritas y los axones, es decir, las neuronas directamente. Entonces, eso es lo que tendrían que primero saber. Y saber entonces, en todo caso, que no deben de poner ellos a su hijo, si tanto le quieren, en manos de un profesor, ni de otra persona, porque son personas externas. Ellos tienen que tomar cartas en el asunto como padres. Luego los profesores, que somos profesionales, tenemos la labor de enseñarles y comunicarles cualquier imprevisto, cualquier cosa rara que detectamos en sus hijos. Forma de actuar, problemas de aprendizaje, una conducta rara y el hecho de que se junte a compañías no deseadas, que también eso viene de casa. Yo no le puedo decir a un niño, no te juntes con fulanito, júntate con este. Pero como padre sí que le puedo decir, mira, no quiero que estés con él. ¿Qué voy a estar? Que te he dicho que no vas a estar con él. Y ya está. Es decir, tienes que decírselo claro.
porque yo sé que si estás con él vas a terminar cogiendo sus costumbres. Entonces, eso es fundamental de los padres, no es el profesor. No, estoy de acuerdo, Vale. estoy de acuerdo totalmente. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, que aquí lo hemos dicho muchas veces. Pero también era una parte que después queríamos hablar como prevención, pero está muy bien que la hayas sacado ya, digamos, a la mesa, ¿no? Pero yo veo a Jorge con muchas ganas de hablar. Vaya tocando, sí. Y le va tocando. Se le dé todo. Y es el experto aquí, además. No, experto non, No, bueno, no, coñezco, eres un va. experto, Jorge. Os rapaces, as rapazas están 6 horas no cole, 18 na calle. 18 cos pais baixo responsabilidade dos pais e 6 baixo responsabilidade do colexio. Bueno, pois, pode ser que o colexio sea o foco realmente deste problema. Bueno, pois non sei. Realmente, todos os números que teño, e teño bastantes números, non teño ningún número do lugar onde se consumen porros. Yo sí. Pois do sitio concreto, non. El comienzo siempre se produce en el centro escolar, al menos todos los No chavales, tiene y te datos. puedo comentar, es decir, de los que nosotros tratamos, No tiene todos datos. comienzan a consumir en el centro. Que claro, ese es otro problema que viene añadido por la famosa LOCSE, es decir, el hecho de juntar a chicos de 11 y 12 años, ¿vale?, con chavales, pero ese será tema para otro debate, ¿no? Pero lo que sí es cierto, empiezan a consumirlo de la misma manera, y además el patrón es el mismo, de la misma manera que nosotros en su día consumimos en nuestro centro escolar de bachiller, consumimos el Ducados, por ponerte un ejemplo. Y hoy lo que se consume es la marihuana, porque el Ducados para ellos ya está desfasado, ¿vale? Y esa es la realidad. Que me digas que después, efectivamente, los padres hacen dejadez de sus funciones cuando encontramos a chavales de 12, 13, 14, 15 años hasta las 3, 4, 5 de la mañana en la calle, claro que sí. En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿vale? Y que efectivamente después los fines de semana consumen, y consumen mucho más barbarísimamente dentro de esos, digamos, grupos, ¿vale? De esas tribus que ellos se forman de consumismo y de no sé qué tal. Sí, efectivamente, ¿vale? Pero la realidad es la que es. Podemos mirar para otro lado, podemos decir, no sabemos de dónde sale el problema, pero el problema, si hablamos con los chavales y le preguntamos dónde consumiste la primera vez, y es más, a qué edad consumiste la primera vez, te están hablando de 12, 13 años, hoy en día, 12, 13 años, y el consumo en el centro escolar. Según a tu experiencia... Dentro dos colexios non se pode fumar. Dentro dos colexios non se pode fumar e supoño que o fumo de tabaco é altamente detectable dentro dun colexio. Sobre todo ese. Os rapaces, hasta os 16 anos, non poden salir do centro escolar. Teñen que estar dentro as 5 ou 6 horas que estén. Bueno, pode ser que fumen dentro do centro, pode ser. Non o sei, non o sei. Teño datos sobre... Si algunos de los profesores que estuvieran aquí, y además con los que yo he hablado, te dirían que se van al cuarto de baño y hay profesores que abren la puerta sospechando y el olor tira para atrás. Es decir, eso es así de real. Podemos tapar el sol con un dedo, pero es la verdad. No solo el tabaco, tira para atrás el otro olor. El otro olor, el olor a marihuana. O sea, podemos pero decir puntual, lo que queramos. Puntual, todo hay que decirlo Sí, puntual. que vale, pero que sí que se da. Y se dan en determinadas zonas, pues que están más apartadas en el propio recreo. Es decir, que ellos se buscan los sitios. Precisamente es lo que digo. Es decir, es imposible que los profesores puedan detectar todo lo que está ocurriendo. Y no quiero ser alarmista, pero es la realidad de lo que estoy viendo. Yo cuando le pregunto a mis chicos, ¿cuándo empezasteis? ¿Dónde empezasteis? Cantan, pero vamos, hasta por soleares, y dicen la realidad de lo que hay. Pero yo quiero hacer hincapié en una cosa. Teniendo en cuenta que es tan fácil que hoy en día los chicos de 12, 13 años ya salgan a hacer botellón, ya salgan a hacer fiestas, ¿para qué se van a arriesgar a fumar delante de los profesores? Para que los pillen. Quiere decir que ahora ya no es tanto porque así fuman porque todo el día, es fuman decir, porque fuman muchos, de lunes a viernes, muchos de todo el lunes día, pero a no lunes. todos, o sea, una pequeña cantidad fuma todo el día. Esa pequeña cantidad a lo mejor no tiene más remedio que exponerse ante el profesor, porque tiene esa necesidad. Pero los que fuman unos poquitos o lo hacen incluso pues por esa cosa de yo soy más que tú, o yo del grupo, o me estoy integrando con vosotros que fumáis, pues esos ya lo hacen fuera. Porque fuera les es fácil, sobre todo si les dan esa libertad de que con 12, 13 años o 14 ya puedes hacer botellón y puedes salir, no me arriesgo a hacerlo donde me pueden pillar. Pero la cuestión es que estamos de acuerdo en lo que acabas de decir, esa sería la lógica, ¿vale? Pero no es la lógica la que aplican precisamente los chavales, sino aplican el
cuando se puede, donde se puede y cómo se puede, que es distinto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver. Jorge está deseando falar. Vamos a dar a palabra. Es que es escéptico lo que estoy diciendo. Es escéptico. Dentro do colexio creo que teñen moitas máis facilidades para consumir en calquer outro sitio que non sea colexio. Non teñen ningún problema por iso un calexón e poñerse a consumir sin ningún problema. Para que van facer dentro do colexio? Bueno, que hai algúns que o fagan dentro do colexio, de acordo, ben, pode ser. Pero eu creo que os colexios son lugares seguros. Eu prefiro que o meu fillo este no colexio e non este na calle. Bueno, claro, hombre. Totalmente, eso, sempre claro, está seguro. Pero eso sí. Sempre. Sí, pero vamos a ver, eso nadie lo pone en duda. Pero lo que pongo Más en dentro duda... do colexio. No, lo que pongo en duda es que se comienza ahí, ¿vale? Y que se avanza ahí. Y que se hace trapicheo, sí. Es decir, podemos taparlo si queremos, pero que la realidad es esa y que está ahí también. De la misma manera que comentaba antes Antonio, que se observan perfectamente los chavales que normalmente consumen y los que no, se diferencian, es decir, se diferencia el que se queda dormido en clase, ¿vale? Porque una de las cosas que provoca es el sueño, ¿no? Como vemos la desatención, como vemos la dispersión, como vemos incluso la pérdida de memoria, es decir, todo eso, o un apetito voraz, que después, al contrario, cuando se llega a un consumo excesivo, se convierte en una reducción también de apetito. Es decir, como se llega a una violencia, a una agresividad. Es decir, esas son cosas que se detectan. Más los padres, ahí coincido. Más los padres. Estar atentos ao diñeiro disponible que das a teu fillo, estar atentos á hora de chegada, estar atentos aos amigos. Estar atento se vai a clase. Se vai a clase, boa señal. Se está dentro do colexio, boa señal, porque algunha dificultade sempre ten. Na calle non ten ninguna. Entonces, esos 4 elementos, diñeiro, hora de chegada, amigos, incluso asistencia ao centro escolar, son elementos que sí que teñen que ter en conta. Si es que además normalmente lo que dejan es de asistir al colegio, esa es otra. Es decir, se corren las clases, efectivamente, bueno, y porque lo tienen más fácil tamén. Pero o problema é se un rapaz, vale, o mellor hasta certa idade hai o típico de parte de faltas ou tal, pero nun momento dado no que non haxa ou como sea, como un pai pode saber que o fillo, por exemplo, está faltando. Parte de faltas en los institutos lo hay siempre. Siempre. Tienes obligación de pasar faltas y de entrar en el SADE, que es el Sistema de Gestión Académico de la Xunta, y pasar falta todos los días del alumno que no está. Da igual si es mayor de edad. Mientras esté escolarizado, bajo nuestra tutela, tiene parte. En la universidad no. Pero claro, la universidad ya poco hay que hacer. Se supone que en principio ya está formado en parte, si quiere seguir consumiendo, pues ¿qué se le va a hacer? Ya entran otros temas legales y otro tipo de autoridades, ya no es el profesor siquiera el que se mete ahí. Pero nosotros mientras estamos dando clase en un instituto, siempre se pasa lista a los alumnos y se detecta si faltan, si no, obviamente. Pois me faltaba por responder unha segunda cuestión sobre a sobrevigilancia dentro dos centros escolares. Decir unha cousa aquí para rapazas, tedes unha capacidade, unha inteligencia absoluta, estades crecendo, a vosa inteligencia é tremenda. Se queredes facer algo, van facer. É dicir, se queren consumir dentro do colo, poden facer por moita vigilancia que poñas. Quizá as medidas teñen que ser outras, máis educativas, máis preventivas, máis conciliadoras, máis mediadoras. As medidas de vigilancia, estaba pensando nas cárceres. Nas cárceres tamén, pois existen unhas medidas de vigilancias tremendas. Pois se pode conseguir tamén as sustancias que se queira. Eu iría por outro lado, por ahora, por supostamente, iría por outro lado. Educativas, preventivas, de mediación, pois iría por esas medidas. Eu creo que o mellor para previr e para que un pouco os rapaces tamén sepan que consecuencias trae consumir cualquier tipo de sustancia, neste caso estamos falando do cannabis. Jorge, poderíanos decir que consecuencias, o sea, que peligros trae o consumo de cannabis? Que peligros trae o consumo do cannabis? Vale, o que nos encontramos, iso depende moito de os anos que leves consumindo e da edad a que empeces a consumir. Por exemplo, estamos hablando destas edades moi novas, pois é moi fácil que haya problemas médicos, psiquiátricos que se desenvolvan moi rapidamente. É moi fácil, se tes uns antecedentes, como ben explicaba, psiquiátricos, que este THC dentro do cerebro axuda a disparalos rapidamente. Despois, o rendimento académico, existen estudios concretos sobre o rendimento académico
e consumo de THC, totalmente o rendimento académico é moi baixo. Os rapaces sempre nos responden o mismo, bueno, eu conozco un rapaz que fuma porros e saca todo matrículas, vale, sempre se lle digo o mismo a esos rapaces, se hai unha persona que para desenvolver as súas funciones normales e corrientes, que é estudiar, necesita tomar un depresor tan potente, ojo, al oro, tiene que estar atento do que lle vai pasando, porque non é habitual eso. Pode ser que un o hai así, 99 non. Nada, sencillamente eso, pues, sono, despistes, falta de memoria, falta de concentración, irritabilidad, cambios de humor, desórdenes alimenticios, eso é todo o que se vai encontrar. Esas 5 ou 6 cousas, se vai encontrar eso. A cambio de que? De unha risa fácil, unha, bueno, pues non sei, unha especie de desconexión ca realidad en ese momento, como estar en unha burbulla, bueno, pues un pouquiño aislado da realidad. Positivo e negativo, vamos. Cando estaba buscando información, que fumar un porro implica fumar como 5 cigarrillos normales, non sei... A nivel tóxico iso é bastante complicado de detectar, ¿no? Bueno, un cigarrillo creo que tiene hasta 4.000 sustancias tóxicas diferentes, non? O hachís non sabemos tampouco mitad das veces o que leva, non? É monóxido de carbono que se mete dentro do organismo e evidentemente causa bastante daño ao organismo. Pues o número de sustancias é máis tóxico, menos tóxico. Sí, luego hay una cuestión, es decir, los policonsumidores, es decir, empiezan por la marihuana, luego pasan al hachís o lo combinan y también pastillas o alcohol, lo cual ya es una auténtica bomba de relojería mezclar cualquiera de estos temas con alcohol, ¿no? Pero hay una cuestión que cuando apuntabas los temas psiquiátricos, hay un estudio que dice que el cannabis duplica en personas vulnerables el riesgo de desarrollar esa enfermedad mental. Dice que entre el 55 y el 67% de los pacientes que ingresan por primera vez en un hospital con un cuadro psicótico son consumidores de marihuana. Entre el 55 y el 67%, con brotes psicóticos, son consumidores de marihuana. Es decir, el dato está ahí. Eso sin tener en cuenta lo que acaba de apuntar Jorge, lo que apuntábamos de antecedentes familiares. Con lo cual, estamos ante una situación de verdad que a mí me parece grave. Y yo la relato como grave, ¿vale? Porque esto no se daba antes. Es lo que comentábamos, es decir, en nuestras edades se fumaba un porro cuando aprobabas el último curso de la facultad en verano. Pero el problema es que ahora son a lo largo de 30 días, hay algunos que fuman los 30 días y hay algunos que incluso fuman más de 2 o 3 al día. Y además, a propósito, quería comentar una cosa del tema del hachís. Me comentaban este día desde algunos ámbitos de las fuerzas de seguridad que están observando cada vez más que el hachís está viniendo con una serie de sustancias químicas, creadas químicamente, para crear una adicción barbarísima. Entonces, están tratados ya químicamente de forma y manera que estos chavales tengan muy pocas salidas y muy poca forma de enfrentarse a ello, si no es evidentemente pues desde las ayudas a través de centros y profesionales especializados una vez que se han entrado en el rol del consumo, ¿no? Por eso sí que es muy importante y lo debemos de reivindicar desde aquí, que los padres, como bien ha dicho antes Antonio, asistan a las charlas, que yo recuerdo haber visto alguna en mi entorno, donde de 600 chavales que hay, aparecieron 30 padres, ¿vale? Y además, curiosamente, son los padres que nunca tienen problemas con los chavales, ¿no? Es decir, hay muy poco interés. Por otro lado, que estén muy atentos, efectivamente, porque en casa se detecta mucho más, pero sobre todo también que se pongan en marcha campañas de sensibilización en los colegios. Hay personas como Jorge que yo creo que tendrían una valía impresionante para dar esas charlas en los centros escolares y explicarle a los chavales, e incluso sería interesante que pudieran asistir, que los hay, chicos ya rehabilitados, y que pudiesen dar su propia, experiencia personal, ponerla al servicio. Sería bueno para ellos, y seguro que conocéis gente desde la UMAD, sería bueno para ellos como una forma más de reinserción y tal, y sería también bueno
es decir, importantísimo para los chavales, porque claro, una cosa es que se lo digan los padres, que son los carcas, y otra cosa es que se lo diga alguien que habla su mismo lenguaje. Eso es muy importante para los chavales. Entonces, yo creo que por ahí también, no sé lo que tú opinas, porque que podía ser... Eu me quedo principalmente que a idea que lanzaches no primeiro momento dunha gran campaña de prevención dentro dos colexios sobre o consumo de hachís, sacarlle a careta realmente dos hachís. Había, eu creo recordar, agora estou falando así de memoria, pero bueno, pode ser un dato así que vos chama a atención, unha tesis universitaria sobre as webs relacionadas co hachís. Más ou menos o rapaz o que fixo na súa tesis foi por ler a palabra hachís, THC, marihuana, cannabis, e miraba a donde o redireccionaba. Entonces, analizaba esas páxinas, cal era a origen desas páxinas. E a origen desas páxinas, creo que era, el detectou o 67% das páxinas, creo que eran páxinas que eran proclives ao consumo, que eran favorecedores do consumo. Todas estas grandes multinacionales que se dedican a favorecer o consumo. É dicir, están recibindo os rapaces moita información confundida, moitísima. A principal información das drogas, os rapaces a teñen de boca a boca e de internet. De internet estamos vendo que é manipulada, e o boca a boca, o colega lle digo, claro que isto é bueno, joder, lo tomo yo, e mira que bien, claro que iso é bon. Están recibindo unha información confundida. Os rapaces necesitan que lle demos información de verdade. No, chicos, isto non é así, isto engancha e fai moito daño. Exacto. Por eso a idea que ti tes é moi boa. Esa campaña de prevención dentro dos colexios a nivel galego, bueno, pues sería moi potente e moi importante. No, y además eso, es decir, desde los dos puntos de vista, es decir, que efectivamente fuesen profesionales a explicar cuál es la realidad de la marihuana y también que fuese algún chaval, ¿vale?, de estos chicos que sacamos de ese consumo, que vaya y que se lo explique. Es decir, yo tengo chicos que afortunadamente pues, han dejado de consumir y que observo cómo cuando les llamo les digo, oye, venir que tenemos aquí una reunión con un grupo de chavales y tal y os necesito. Y vienen, ellos se sienten importantes además, pero además de eso, es decir, se sienten reinsertados, se sienten motivados y además tienen ganas de motivar a otros chavales. Por eso digo que sería interesante hacerlo porque lo que está claro es que los jóvenes necesitan a alguien que esté a su nivel, es decir, que hable su mismo lenguaje y que haya tenido sus mismos problemas. Porque luego hay otra cuestión, es decir, los chavales, ¿por qué llegan a eso? Es decir, vale, fuman o consumen la primera vez por estar dentro del grupo, porque no les llamen gallinicas o porque no sé qué, ¿no? Pero ¿por qué continúan después? ¿Por qué se siguen metiendo? Detrás de eso, en muchos casos hay muchos problemas, es decir, problemas en la familia, problemas de autoestima de los chavales, problemas con los estudios, complejos. Hay cantidad de temas que están después. Yo tengo, por ejemplo, el caso de un chaval que es que él se siente gordo, es decir, y ahora después de que ha abandonado el tema, ha confesado, dice, es que yo me veo gordo y con esto yo adelgazaba. Digo, a ver, céntrate, es decir, hay determinados problemas que los chavales, una vez que se empieza a trabajar con ellos, sabes que hay algo más, que no es solamente el consumir por consumir, sino que es algo que les lleva a estar happy wise, como dicen ellos, olvidándose del problema que realmente tienen. Entonces hay que tratar el tema también de distintos puntos, pero siempre diciéndoles que la marihuana va a acabar con su vida, que la marihuana les va a llevar a otro tipo de consumos, que la marihuana va a acabar con la familia, porque realmente acaba con la familia, porque estos chicos en muchos casos se vuelven violentos. Tendréis que ver, como vimos nosotros este pasado puente, un chaval de 15 años, ¿vale?, la violencia era desmesurada, era algo nunca visto. Yo quedé terriblemente impactada y no sabía si estaba más impactada por la violencia del chico o estaba más impactada por la resignación de un padre, un señor de una estatura considerable, apoyado en aquel quicio de aquella puerta, mirando para aquel hijo y diciendo, Dios mío, ¿qué puedo hacer por ti? Porque realmente era un sentimiento terrible de impotencia. Yo eso es lo que quiero trasladar a los padres, es decir, que en cuanto observen los primeros síntomas, que se pongan en manos de los profesores, de los profesionales, que traten de hablar con el muchacho y que traten de buscar una solución, porque después puede ser demasiado tarde. Ben, temos que deixalo aquí, xa non temos máis tempo.
O que está claro é que tanto dentro das escolas como dentro das propias casas temos que concienciar aos adolescentes, é dicir, inculcarlles as consecuencias negativas que ten probar calquera tipo de droga, porque normalmente implica sempre logo unha adicción. Temos que inculcarlle valores de autoestima e de autocontrol. Moitas grazas aos tres por estar hoxe aquí. De feito, a Jorge teremos a próxima semana, que imos tratar, Concha, o tema do botellón. El tema del alcohol, que tamén tiene lo suyo. A vos, moitas grazas por atendernos. Vémonos entón no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. E Bocalán Galicia no lugar de Bastabaliños, en Brión, patrocinan este programa.